Estoy por arruinarte a tus juegos favoritos con la revelación de que el villano de la aventura te estuvo espiando por las sombras y tú nunca te diste cuenta. Así es, el tipo malo tiene sus ojos en ti y el juego te lo esconde, a menos que seas lo suficientemente atento para notar estos secretos. Prepárate para no volver a sentirte seguro en estos mundos virtuales, juegos donde el villano te espía en secreto y no lo notaste. Two Worlds es un RPG viejo sobre un hombre joven que está intentando salvar a su hermana Kira de una organización misteriosa que la ha secuestrado. El villano principal del juego es un hechicero oscuro llamado Gandohar, y a pesar de que tú no debes pelear con él hasta el final, tú secretamente te lo encuentras al inicio del juego. La primera vez que miras a Gandohar es en la aldea introductoria, donde él pretende ser tu aliado, instruyéndote en agarrar fragmentos de una reliquia antigua para que tú puedas usar su poder para destruir al grupo responsable del secuestro de tu hermana. Aunque parece que él está de tu lado, Gandohar realmente está usando tu confianza para usarte como una pieza de ajedrez. Él resulta ser el líder del grupo que tú estás intentando destruir, y él está manipulándote a ti y a tu hermana para que ambos lo ayuden a conseguir el poder que desea. Sus verdaderas intenciones son reveladas ya por el final de la aventura. Pero con esto dicho, si a ti no te gusta ser manipulado, tú secretamente puedes reunir a los aldeanos de la introducción para que lo eliminen justo ahí, lo que inmediatamente iniciará la cinemática final de vencer el juego. Ya no eres tan listo, Gandohar. Azar Javed es el villano principal del primer juego Witcher, que se roba los mutágenos del brujo al principio de la historia para crear una armada de mutantes. ¿Cómo esperarías de un mago astuto? Javed suele usar el engaño y otros elementos de intriga para alcanzar sus propias metas. De hecho, en el segundo acto del juego, él usa un disfraz inteligente para espiarte directamente. Mientras Geralt investiga las actividades criminales de la organización Salamandra en Vizima, él forma un equipo con un detective local llamado Raymond Marloev, o en vez, él hace un equipo con su adversario que está pretendiendo ser su amigo. A pesar de que al principio el trabajo en equipo entre Geralt y Raymond es muy productivo y leal, poco después Raymond es asesinado por Javed. El mago toma la forma del detective para espiar a Geralt y ver qué es lo que el brujo ha aprendido sobre sus planes malvados. Este giro es revelado al final del acto 2. Técnicamente tú puedes detectar la ilusión de Javed si previamente eliges las opciones de diálogo correctas, pero esto causará que el hechicero te mate en ese mismo lugar, ya que a él no le agrada que lo atrapen en sus mentiras. Goodbye, Geralt. The Elder Scrolls 4 Oblivion te permite unirte a una variedad de facciones diferentes de Cyrodiil, tales como el gremio de luchadores o el gremio de magos. Ahora, puede que tú has fijado tus ojos en una de estas facciones, pero solo una de ellas también tiene sus ojos pegados en ti, observando cada uno de tus movimientos. La Hermandad Oscura es el culto secreto de asesinos que es temido a través de todo Tamriel, debido a su gran eficiencia en eliminar sigilosamente a sus víctimas, al igual que la devoción completa a su dios de la muerte y la maldad. Ellos también son la única facción en el juego a la que tú, el jugador, no puede unirse a través de buscarlos activamente. En vez, ellos te encontrarán a ti y ofrecerán reclutarte si te atrapan cometiendo su actividad preferida, el asesinato. Si tú matas a cualquier NPC inocente, después de que te vayas a dormir, serás visitado por un agente de la facción llamado Lucien Lachance, que te dará una misión de iniciación para unirte a los rangos de la Hermandad. No importa dónde mates a este NPC inocente, la Hermandad Oscura está observando todos tus movimientos en secreto, y todo lo que necesitas es un acto malvado para que ellos te inviten a unirte a sus rangos aún más malvados.
Detroit Become Human cuenta la historia de varios androides que se rebelan contra sus creadores humanos. Tú tomarás el rol de 3 robots involucrados en esta revolución, uno de ellos siendo Connor, un androide creado por la corporación CyberLife con la meta de investigar la insurrección de estos androides rebeldes. Para ayudarlo en esta misión, CyberLife le asignó a Connor en ser el sirviente, entre comillas, de Amanda, y el androide la visita entre misiones para discutir sobre los planes que él debe seguir. Sin embargo, Amanda secretamente tiene un propósito secundario que no es mencionado: espiar el comportamiento de Connor, mientras que inicialmente tú pensarás que el jardín donde Connor visita a Amanda es un lugar real. Ya por el final de la aventura tú aprenderás que realmente es una escena creada dentro de la conciencia de Connor. Además, si tú le preguntas a Kamski sobre Amanda durante tu visita a su mansión, tú aprenderás que la Amanda real lleva mucho tiempo difunta y que la Amanda con la que interactúas en tu cabeza simplemente es un tipo de holograma de CyberLife. La verdad es que esta Amanda no está para guiarte. En vez, ella es un programa creado para monitorear atentamente la complacencia de Connor, y si ella aprende que tú te quieres revelar como los otros androides, ella va a querer apagar a Connor al final, dándote solo un momento para salvarlo. It's too late, Connor. You failed. Los peores enemigos siempre son los de tu cabeza. En Suicide Squad Kill the Justice League, tú y tu desorganizado grupo de villanos deben encarar a los héroes más poderosos del universo DC, cuyos cerebros han sido lavados por Brainiac y ahora son sus sirvientes. I killed my team because I truly cared about them. And even though I've only just gotten to know you guys, I care about you that much too. I hate this. Cada héroe tiene su propio conjunto de habilidades que los hacen oponentes que deben respetarse, pero solo uno de ellos, Batman, le sirve a su nuevo líder de formas que van más allá que fuerza bruta. Él también es el espía de su escuadrón. A través del juego, hasta tu encuentro final con el hombre murciélago, el guardián de la ciudad gótica puede ser visto ocasionalmente a la distancia, observándote. La distancia suele ser tan grande que tú apenas vas a ser capaz de notar su silueta, pero si haces zoom con tu arma, podrás notar que sí, es el Caballero Oscuro. El héroe permanecerá en su lugar observando sigilosamente, con tal tú no le dispares. Y si lo atacas, él inmediatamente usará una granada de humo y se desvanecerá. La interacción es un detalle muy impresionante, dado el hecho de que obtener información de sus oponentes es exactamente lo que haría Batman, y por eso todos amamos a Batman, por eso es mi superhéroe favorito. El villano principal de God of War Ragnarok es Odín, el padre de todos, el maestro manipulador que ha arruinado las vidas de otros dioses nórdicos solo para preservar su propia vida y continuar gobernando a Asgard. Al ser un hombre de intriga, Odín es muy familiar con el espionaje. De hecho, hay varios momentos donde el padre de todos te espía a ti de formas tan sutiles que tomó el esfuerzo de varios jugadores muy dedicados e incluso la asistencia del director del juego, Eric Williams, para descubrirlos. El primer ejemplo, que también es el más obvio, son los múltiples cuervos que puedes encontrar a través del juego. Ellos secretamente le pertenecen a Odín, que puede invocarlos desde sus tatuajes, y tú puedes deducir que ellos están espiando a Kratos por el hecho de que los tatuajes están ausentes de los brazos de Odín en varias escenas cinemáticas. En términos de los casos más útiles de espionaje, Eric Williams confirmó de que Odín secretamente se disfraza de 2 personajes en el juego. El primer disfraz es el de Tyr, un personaje que tú rescatas al inicio de la historia.
A diferencia del verdadero Tyr, el Tyr impostor aparece en los subtítulos sin el acento encima de su y así es como tú puedes diferenciarlos. Por supuesto, Odín eventualmente revela este engaño de una forma particularmente angustiosa. El segundo disfraz es el de un enano que aparece en un puente encima de un río que te lleva a Svartalfheim. Si miras cuidadosamente, el enano te escupe, lo que honestamente es el comportamiento quisquilloso que encaja con el modus operandi de Odín. En la leyenda de Zelda Breath of the Wild, el clan Yiga es una organización poderosa de asesinos que han recibido la tarea de matar a Link por parte de Ganon. En la secuela Tears of the Kingdom, es casi asumido que ellos han desaparecido debido a que Link venció a su líder, pero en realidad esta organización aún está allá afuera, solo que esta vez ellos tienen un vendetta más personal contra el héroe de Hyrule. Justo como los asesinos Yiga engañarían a Link a un sentido falso de seguridad al tomar la forma de NPCs regulares en el juego original, ellos siguen esta misma estrategia en la secuela, excepto que de alguna manera son mucho más sigilosos con su acecho. Aunque tú pensarías que los ninjas no serían un problema después de los eventos del juego original, ellos permanecen esparcidos a través de todo el mapa y encima de sus disfraces de viajeros anónimos, algunos de ellos llevan disfraces incluso menos sospechosos, tales como las formas de árboles o incluso la princesa Zelda. Debido a su impresionante arsenal del engaño, puede ser muy difícil de deducir que hay un miembro Yiga cerca de ti. Sus fuerzas te seguirán alrededor del mapa entero y tú no tendrás idea de que están ahí. Todo buen fanático de Fallout sabe que Fallout 4 no tiene el mejor guión en la serie. Y no vamos a hablar de la edición de aniversario, por favor no. Sin embargo, el juego brilla muchísimo en el sentido persistente de paranoia sobre la influencia de los antagonistas del juego, el Instituto. El Instituto del Commonwealth es la organización más misteriosa, conocida por cometer todo tipo de atrocidades a los habitantes del yermo, incluyendo la destrucción de establecimientos enteros y desaparecer a personas aleatorias para reemplazarlas con unos espías androides llamados synths. Este último crimen que te acabo de mencionar está vinculado a una temática más grande del instituto, su espionaje escalofriante en la población que vive en la superficie. Las personas del Commonwealth están absolutamente paranoicas cuando se trata de quiénes son y quiénes no son espías del instituto, y si tú juegas el juego, es difícil que no te sientas de la misma manera. Los espías synth pueden ser vistos a través de todo el yermo, incluso toman el papel de NPCs importantes, tales como el alcalde de Diamond City. De hecho, si tú cedes a la paranoia y empiezas a eliminar a los residentes de tus propios establecimientos, notarás que algunos de ellos tienen componentes synth en sus restos. Esto incluye al Brahmin que tú puedes comprar en un encuentro aleatorio. Tú nunca sabes quiénes están siendo espías para el instituto. Incluso tus aliados más cercanos pueden ser sirvientes synth. Espero que les haya gustado un montón este video, y si miro mucho apoyo les traeré una parte adicional. También les comento que he estado bien activo en Instagram, incluso subí una foto mía, les invito a que vayan a seguirme por allá. Por mientras te invito a ver los videos anteriores que hice idénticos a este, y suscríbete si no lo estás. Nos vemos muy pronto amigos, adiós.